Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Íntima seducción 6. Me parece muy bien. Janine iba a buscar el bolso cuando él la tomó por la cintura. No tan rápido, estás muy guapa. Gracias, dijo ella. Se había arreglado a conciencia esa mañana y por su expresión había tenido éxito. Tú también estás muy guapo. Se quedaron un momento mirándose el uno al otro. Janine notaba que algo había cambiado entre ellos y no podía dejar de recordar lo que había ocurrido por la noche, en el cine de verano. Los mismos recuerdos que la habían mantenido despierta durante muchas horas. Sin darse cuenta, se pasó la lengua por los labios y notó que Zane contenía el aliento. ¿Qué ocurre? En lugar de responder, él sostuvo la mirada en silencio. Nada, cariño. De hecho, todo está bien, respondió por fin, inclinándose para buscar sus labios. Si pensaba que iba a resistirse, estaba muy equivocado. Janine incluso se puso de puntillas para devolverle el peso. Esperaba no estar cometiendo un error. Nada era mejor que un beso de Zane Westmoreland, un beso que le provocaba un río de lava entre las piernas. Y él lo sabía. Pero cuando empezó a temblar, él se apartó. Si no nos vamos ahora mismo, no nos iremos nunca, dijo con voz ronca. Estoy perdiendo el control y siento la tentación de pedirte que nos quedemos aquí todo el día. Janine podía imaginarlo quitándole el vestido. Estaba excitada y sabía que no podía disimularlo, pero tenía que poner cierta distancia entre los dos. Perdóname un momento. Tómate tu tiempo. Janine fue al dormitorio, pero antes de abrir la puerta, se detuvo para mirar por encima de su hombro. Zane seguía allí, tan increíblemente sexy. Si prefieres que pasemos el día aquí, solo tienes que decirlo, susurró él. Era una tentación, pero quería ir con él a Richmond y hacer algo que no había hecho nunca. Quería ver esa parte de su vida de la que no sabía mucho. No, estoy deseando ir a Richmond. Muy bien. El deseo lo cercaba, pero estaba decidida a cambiar ese deseo por amor. Necesitaba creer que quería hacerlo. ¿Necesitas ayuda, Janine? Ella parpadeó al darse cuenta de que seguía allí, mirándolo como una tonta. Había querido ir a cambiarse de bragas, pero de repente podía verlo de rodillas delante de ella, bajándole las bragas, ayudándola a ponerse un par nuevo de encaje. Abrió la boca para decirle que no necesitaba ayuda, pero entonces decidió que era hora de poner a prueba su autocontrol. Si quieres. De inmediato vio un brillo de deseo en sus ojos. Sí, claro que quiero. Janine entró en el dormitorio y él la siguió. Nerviosa, abrió el cajón de la cómoda y sacó unas braguitas de encaje negro. Ella sabía bien lo que le gustaba.
Zane esbozó una sonrisa mientras tomaba las braguitas y se ponía en cuclillas frente a ella. Sin decir nada, pasó las manos por el vestido entre sus piernas. Janine miró los ojos oscuros y notó que estaba perdiendo el control. Y eso era lo que quería. Cuando le había bajado las bragas hasta las rodillas, se detuvo y empezó a acariciarle los pliegues, despacio. Janine contuvo el aliento cuando deslizó 2 dedos entre ellas. Zane susurró. Sus músculos internos se cerraban sobre los dos masculinos, pero como para retenerlos. Pero luego, como si quisiera recordarle lo que sabía hacer con ellos, los retiró. Janine lo miró sorprendida, mientras se llevaba esos dedos a la boca para chupárselos, disfrutando de su néctar. Le temblaban las rodillas, pero antes de que cayera al suelo, Zane le quitó las braguitas, despacio, tomándose su tiempo, excitándola aún más. En sus ojos había un ansia que la atraía más que nunca. Ya puedes levantar los pies. Janine contuvo el aliento cuando empezó a ponerle las nuevas, frotando la cara contra sus muslos, respirando profundamente su aroma. Estoy convencido de que soy adicto a ti, dijo con voz ronca. Siempre me ha asombrado lo húmeda que te pones, añadió con un brillo de deseo en sus ojos. Siempre le había asombrado a ella también, y cuando empezó a hacerle círculos en el ombligo con la lengua, mientras le subía las bragas, casi podía jurar que sentía temblar el suelo bajo sus pies. Zane se incorporó y le dio un azote en la nalga. ¿Quieres que te ayude con algo más? Janine dio un paso atrás. No, gracias. No habría tenido que cambiarme de bragas si no me hubieras besado como lo has hecho. Zane rió. ¿Quieres que prometa no volver a besarte? No, no es eso lo que quiero. Zane la miró fijamente. Mejor porque dudo que puedas hacerlo, le dijo, tomándole la mano. Vamos, cariño. Mientras aceptaba la cerveza que Maurice Holder le ofrecía, Zane pensó lo mismo que había pensado durante el último año cuando él, Derringer y Jason conocieron a aquel hombre. Tenía un buen rancho, aunque no más hectáreas que los Westmoreland. Además, él sentía un especial afecto por su escondite. Su rancho era mucho mejor, con el agua y las montañas rodeándolo. Bailey había recibido las tierras de al lado al cumplir los 25 años y Zane se preguntó si Ramsay y Dillon habrían querido castigarlo. Eran buenas tierras, pero afortunadamente Bailey no mostraba interés en hacerse una casa allí. Tenerla como vecina podría ser una tortura. Zane sonrió al multimillonario de 58 años, que estaba en buena forma porque tenía un gimnasio en el rancho con todo tipo de aparatos, aparte del establo con caballos que montaba a menudo. Luego miró hacia la pradera y se le encogió el estómago al ver a Janine, que estaba paseando con la mujer de Maurice, Lisa. Le encantaba ese vestido amarillo. Estaba tan guapa y tan sexy. Janine es una chica estupenda. Zane miró a Maurice. Gracias. ¿Tenéis planes de futuro?
Esa pregunta lo sorprendió. Morris era un solterón empedernido que se había casado un año antes con Lisa, su novia durante varios años. Sí, pienso casarme en cuanto la convenza de que estoy enamorado de ella. Morris asintió con la cabeza. Pues buena suerte. ¿Por qué lo dices? Una mañana desperté y decidí que ya había sido soltero demasiado tiempo. Durante el desayuno le pedí a Lisa que se casara conmigo, pero ella pensó que no iba en serio porque nunca antes había mencionado el matrimonio. Hay una diferencia de 28 años entre nosotros. Pero la edad no importa, y me negaba a vivir un día más sin estar con la mujer de mi vida. Zane sintió con la cabeza. ¿Y a ella le pareció raro ese repentino cambio de opinión? Al principio se mostraba escéptica. El tema del matrimonio nunca había salido en nuestras conversaciones, de modo que pensó que me estaba muriendo o algo así. Convencerla de que no era eso no fue fácil, pero lo hice. Las mujeres no entienden que a veces los hombres necesitamos un tiempo para tomar ese tipo de decisión, pero cuando la tomamos no hay quien nos eche atrás. Sí, es cierto, asintió Zane. Pero a él le estaba costando mucho convencer a Shanine, aunque no pensaba rendirse. Nos encantaría que os quedaseis a cenar. Gracias, pero tenemos planes, respondió Zane. Lo que no le dijo fue que estaba deseando volver a la casa de la playa para estar a solas con Shanine. Me gusta Lisa, comentó Shanine, sentada a su lado mientras volvían a Kindle Shore. ¿Sabías que era farmacéutica? Así fue como Morris y ella se conocieron. Morris entró un día en la farmacia para comprar aspirinas. Shanine se había quedado sorprendida cuando Lisa le había contado que solo llevaba un año casada después de ser novios 5 años. 5 años. Lisa había estado esperando 5 años a que Morris se decidiera. Ella, en cambio, había dejado a Zane después de 9 meses, diciéndose a sí misma que ya era más que suficiente. En fin, estaba claro que ella tenía menos paciencia que otras. Sí, es una persona muy agradable, asintió Zane. Y Morris me contó hace tiempo cómo se habían conocido. Shanine miró por la ventanilla del coche. La historia de Lisa y Morris era algo en lo que no podían dejar de pensar. Pero ella era muy diferente a Lisa. Sus padres siempre habían dicho que tenía poca tolerancia con ciertas cosas, y que preguntó si habría sido demasiado impaciente. Cuando Zane detuvo el coche en un semáforo, sintió que clavaba los ojos en ella y el corazón le dio un vuelco. ¿Ocurre algo, Shanine? No, pero quiero hacerte una pregunta, dijo ella. Lisa y Morris fueron novios 5 años antes de que él le pidiese el matrimonio. Sí, es verdad. Si no me hubiera ido de Denver cuando lo hice, si hubiéramos seguido saliendo juntos, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Zane frunció el ceño pensativo. La verdad es que no lo sé. Quiero creer que había entrado en razón y que estaríamos casados o al menos comprometidos, pero la verdad es que no estoy seguro. Tuviste que dejarme por segunda vez para que me diese cuenta de lo que significabas para mí. Shanine asintió con la cabeza. Lo que significaba para él, pero ni siquiera en aquel momento estaba seguro.
Zane arrancó de nuevo y se concentró en la carretera. Disimulando su frustración, bajó las gafas de sol. Cuando iba a creer que estaba enamorado de ella, por primera vez en su vida estaba lidiando con el miedo a perder a la mujer que amaba. Y si Janine volvía a Atlanta, no, eso era algo que no podría soportar. Tienes que hacerle sentir como si fuera la persona más importante del mundo para ti, porque lo es. Cuando se detuvo en otro semáforo, la observó de soslayo, pero ella seguía mirando por la ventanilla. El ambiente entre ellos había cambiado de repente. Janine se pasó la lengua por los labios, distraída mientras la brisa le movía el pelo. En ese momento, Zane solo podía pensar en hacerle el amor. ¿Tienes planes para cuando volvamos a tu casa?, le preguntó cuando el tráfico empezó a moverse de nuevo. Janine se encogió de hombros. Deberíamos comer algo. Sí, claro. ¿Y después? Después ya se nos ocurrirá algo. Si fuera por él, estaría haciendo el amor todo el día y toda la noche. Podríamos pasar el día en la playa, sugirió. Sí, eso estaría bien. No parecía muy entusiasmado. ¿Alguna otra idea? Lo que quieras, Zane. ¿Lo que yo quiera? Sí, lo que tú quieras. Sintiendo un escalofrío de anticipación, Zane apartó la mirada para concentrarse en la carretera. Si pensaba que no iba a hacerlo, estaba muy equivocado. En ese momento decidió no seguir admirando el paisaje y tomar la autopista. Janine había dicho que podían hacer lo que él quisiera y estaba deseando llegar a Kindle Shore lo antes posible. Janine observaba la interminable autopista, pensativa. Le había dicho a Zane que podían hacer lo que él quisiera y sabía muy bien lo que sería. Y estaría preparada. Estaba excitada desde que él le cambió las braguitas por la mañana. Y en el rancho de Holder lo había pillado mirándola más de una vez, clavando en ella sus ojos de una manera. Sentía su pasión cuando la tomaba por la cintura mientras visitaban el rancho, cada vez que le daba la mano, cada vez que le apretaba un mechón de pelo de la frente. Estas miradas, esas caricias encendían un fuego que aún no había podido apagar. No había podido apagarlo en 2 años, de modo que allí estaba, tan excitada como él. Y le daba igual que lo supiera. ¿No has tenido ningún problema por darte la segunda parte del simposio en el hospital? Janine lo miró. No, tengo muy buena relación con la doctora Rowe y con el administrador del hospital. Solo me había comprometido a estar 3 semanas, aunque había pedido 6 semanas de excedencia en Atlanta. Entonces, podrías haberte quedado las 6 semanas. Sí, pero aún no me había decidido. Pero después de lo que pasó en McCase, decidiste marcharte. Sí, siento mucho lo que pasó. Se disculpó Zane. Pero no siento haber venido a buscarte y volveré a hacerlo si hace falta, Janine. Si quieres que sea sincero, mi error fue no ir a buscarte la primera vez. El Zane al que había conocido 2 años antes era un Don Juan. Ese hombre no tendría razón para ir detrás de una mujer, por mucho que ella quisiera ser la excepción. Piensa en lo diferente que sería todo si fuera
si hubiera ido a buscarte. Janine sonrió. ¿Tú crees? Yo no estoy tan segura. Zane detuvo el coche en una señal de stop y se volvió hacia ella. Quiero creer que estaríamos casados y con un hijo. ¿Casados y con un hijo? Al ver la sorpresa en su rostro, Zane esbozó una sonrisa. Sí, Janine, casados y con un hijo. Mi hijo. ¿No quiero formar una familia? Sí, pero ¿qué? Nunca hemos hablado de formar una familia, le recordó ella. No era cierto, porque él nunca había querido hablar del futuro. Pero estamos hablando de ello ahora. ¿Ah, sí? A mí me gustan los niños. ¿Y a ti? Janine asintió con la cabeza. Sí me gustan. ¿Cuántos quieres tener? No lo sé. Yo quiero tener varios. Ya sabes que estoy acostumbrado a las familias numerosas. Zane esbozó una sonrisa. Oye, podríamos ser como mi primo Wade y su mujer, que tuvieron 3 de una vez. Janine lo miró, boquiabierta. Ella sabía que Wade había tenido trillizos. ¿Estás loco? Zane rió. Sí, lo estoy. Estoy loco por ti, respondió, inclinándose para buscar sus labios. Si no quieres trillizos, me conformaré con mellizos. Riendo de su gesto asustado, arrancó de nuevo y siguió conduciendo. Janine no dijo nada. ¿Qué podía decir si le daba vueltas la cabeza? Zane estaba dejando claro que había un futuro para ellos, un futuro con hijos, lo que ella había querido siempre. Además, sabía que a Zane le gustaban los niños porque lo había visto muchas veces con sus sobrinos, pero nunca antes había hablado de formar una familia. Janine lo miró de reojo. Debía admitir que durante los últimos 2 días había detectado muchos cambios en él, cambios positivos. No era tan inflexible como lo había sido antes y también se mostraba menos reservado. Estaba dejándola entrar en su mundo y eso tenía que ser un progreso. 20 minutos después, cuando vio la salida de Kindle Store, tuvo que disimular un escalofrío de anticipación. Y aunque no podía ver la expresión de Zane, sabía que también él estaba deseando llegar a su destino. Unos minutos después, él detenía el coche en la entrada de la casa. ¿Tienes hambre?, le preguntó. No, ¿y tú? Comer no es lo que me apetece ahora mismo, Janine. Ella lo miró, sin aliento. Sus palabras pronunciadas en voz baja la hicieron tragar saliva. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Zane la tomó por la muñeca y se inclinó hacia ella para susurrar. Te deseo de todas las maneras posibles. Janine sintió como si todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo estuvieran ardiendo. Entonces, deberíamos entrar de una vez. Él esbozó una sonrisa sexy. Estoy de acuerdo. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, empezaron a quitarse la ropa el uno al otro. Zane sabía que desear a una mujer de esa forma era una locura, pero ese pensamiento desapareció de su cabeza ante el erótico roce de su lengua. ¿De dónde salía esas intensas ansias imparables? Janine lo empujó contra la puerta y él se dejó hacer, por supuesto, mientras siguiera besándolo de ese modo. Pero cuando de repente se puso de rodillas ante él para acariciarle el miembro con las manos, Zane
exhaló un gemido ronco. Echó la cabeza hacia atrás al sentir el primer roce de su lengua y cuando lo metió en su boca, como si fuera a comérselo entero, dejó escapar un rugido. Estaba usando la boca para adueñarse de él y lo hacía temblar. El placer lo hacía temblar, estaba ardiendo. Mientras rozaba con los dedos el nido de vello rizado, lo chupaba con fuerza, acariciándole los testículos con la punta de los dedos. Sabía que lo que estaba haciendo era un sueño para cualquier hombre. Sabía que estaba atándose a él, haciendo que él se atase a ella para siempre. Zane le sujetó la cabeza, enredando los dedos en los sedosos mechones para sujetarla allí. Sí, oh, sí, allí. Y entonces lo sintió. Las primeras vibraciones en la base de la espina dorsal. Janine susurró sin respirar. Y entonces, después de una brutal y erótica succión, tuvo que dejarse ir en su boca. No había palabras para definir lo que sintió en ese momento y murmuró su nombre una y otra vez, temblando. No recordaba cuándo lo soltó o cuándo se incorporó. Lo único que recordaba a través de una niebla de placer era el brillo feliz en sus ojos pardos. Janine. Quería decirle que la amaba, pero antes de que pudiese hacerlo, ella lo besó apasionadamente. Incapaz de soportarlo más, Zane la tomó en brazos para llevarla al dormitorio. Cuando la dejó sobre la cama, Janine lo miró a los ojos. Tenía la impresión de que aquella vez sería totalmente diferente a las demás y cuando se tumbó en la cama, ella abrió las piernas automáticamente y Zane se colocó entre ellas como si nunca hubiera dejado de hacerlo. La llenó con una poderosa embestida. El ritmo que creaba sus cuerpos provocando sensaciones eléctricas. Zane sujetaba sus caderas, aprisionándola mientras la poseía. Zane. Las embestidas se volvieron más fuertes, más profundas, completas y absolutas. El resultado fue increíble. Janine lo miró a los ojos y el brillo que vio en ellos la dejó sin aliento. Por primera vez en su vida veía una emoción en él que no había visto antes. Tal vez era cosa de su imaginación. No, no lo era. Estaba segura. Tenía que creer en él. En cuanto tomó esa decisión, su cuerpo pareció romperse en 1000 pedazos. Le clavó los dedos en los hombros y Zane se apoderó de su boca para ahogar sus gritos con un beso. Luego, cuando se apartó, susurró sobre sus labios: Eso ha sido hacer el amor. Nunca ha sido solo sexo contigo, Janine, nunca. Zane le tomó la cara entre las manos e inclinó la cabeza para besarla de nuevo. Un beso lleno de pasión, de calor. Janine dudaba que pudiese amarlo más de lo que lo amaba en aquel momento. Me alegro de que no hayas perdido tu toque en la cocina. Janine sonrió mientras colocaba un plato de galletas frente a él. Y yo me alegro de que tú no hayas perdido tu toque en el dormitorio. Zane soltó una carcajada. Había hecho el amor varias veces hasta que por fin se levantaron de la cama y se vistieron, más o menos. Él había puesto los vaqueros a ella
y su camisa. Janine había sacado algunas cosas del congelador antes de ir a Richmond, de modo que solo habían tenido que meterlo todo en el microondas y en aquel momento estaban sentados a la mesa, tomando galletas con leche de postre. Estaba tan guapo, pensó ella, mirando su torso desnudo, un torso que había lamido una hora antes. Sintió un escalofrío al recordarlo. Necesitaba un vaso de agua fría. Perdona un momento, murmuró, levantándose para sacar de la nevera una botella de agua. ¿Quieres compartir? Janine dio un respingo. No sabía que Zane se hubiera levantado. Sí, claro, le dijo, abriendo la nevera para sacar otra botella de agua. No, quiero beber de la tuya. Ah, Janine le ofreció la botella y lo vio tomar un trago mientras se apoyaba en la encimera. Estaba bien fría. Zane sonrió. Me pones muy caliente, cielo. Janine tragó saliva. Tú a mí también, le confesó. Zane la tomó en brazos para llevarla al dormitorio. Zane estaba despierto, mirando el techo de la habitación mientras Janine dormía, desnuda a su lado. Había sido un día maravilloso, un día que le recordaba cómo eran las cosas entre ellos antes de que se fuera a Atlanta. Cómo no había dado cuenta de lo bien que lo pasaban juntos, cómo no había visto que estaban hechos el uno para el otro. No había entendido lo que eso significaba hasta que fue demasiado tarde. Pero eso había tenido que dar marcha atrás e intentar convencerla de que estaba enamorándose, cuando en realidad nunca había dejado de amarla. Por la mañana se habían encontrado con Ronald y su familia en la playa, y conocer a Jennifer y a los niños le había hecho anhelar tener los mismos con Janine. Hablaba completamente en serio cuando le había dicho que quería tener varios hijos. Cuando volvieron a la casa le había dicho que debía ir al hotel para cambiarse de ropa, esperando que Janine le pidiese que se quedara allí, pero no lo había hecho. Zane recordó entonces algo que solía decir su padre: siempre cuesta conseguir algo que merece la pena. Él sabía en su corazón que Janine merecía la pena y estaba decidido a liberarla de cualquier duda de su amor por ella. Janine se movió entonces y Zane esbozó una sonrisa. Ahora que estás despierta, le dijo, apartándole el pelo de la cara. Tengo que irme. ¿Al hotel? Sí. Vio que fruncía el ceño y supo que estaba intentando tomar una decisión. Ya que estás tan decidido a enamorarte de mí, tal vez deberías quedarte aquí conmigo. Zane le levantó la barbilla con un dedo. ¿Estás segura? Me quede o no en el hotel, no pienso irme de Virginia hasta que me des el sí. Quiero. Ella sintió con la cabeza. Estoy segura, a menos que estés desesperado por recordar tus cosas. Me vendría bien un afeitado, pero eso puede esperar. Si despiertas mañana y no estoy aquí, estaré en el hotel. Muy bien. Zane le dio un beso y sintió una conflexión especial entre ellos. Aún les quedaba mucho camino por delante, pero sentía que estaban haciendo progresos. El sonido del móvil despertó a Janine, que abrió los ojos agotada. Lo primero que vio fue el espacio vacío en su lado en la cama. Zane debía haber ido a buscar su maleta. Dime, murmuró soñolienta, ¿sigues en la cama a estas horas?
Janine despertó de inmediato al escuchar la voz de su abuela. Cuando miró el reloj, comprobó que era casi las 11. Solía despertarse temprano, pero se había pasado la noche haciendo el amor. Sí, sigo en la cama. ¿Cómo estás, abuela? Bien, solo quería saber cómo estabas tú. Nuestra última conversación me dejó preocupada. Estoy mejor. ¿Eso significa que tu opinión sobre los hombres ha cambiado? Janine pensó en el día que había pasado con Zane y en lo considerado y dulce que había sido con ella, pero sobre todo pensó en cómo le había incluido en su mundo. Sí, ha mejorado un poco. Me alegra saberlo. Unos minutos después, Janine saltó de la cama, pensando en Zane. Esperaba no estar equivocándose, pero empezaba a sentir que había un lazo especial entre ellos. Y no era solo sexo, aunque esa parte de la relación era fenomenal. Pero entonces se recordó a sí misma que no podía cometer otro error como el que había cometido 2 años antes, de modo que paso a paso no le metería prisa, pero a su modo seguiría empujándolo. Sí, lo empujaría, pero no mucho. En su opinión había una diferencia. Si Zane estaba cerca, haría que estuviese aún más cerca. El ruido de un coche hizo que mirase por la ventana. Sí, Zane había vuelto y lo observó mientras sacaba la maleta del asiento trasero. Él miró hacia la ventana entonces, le echó hacia atrás el sombrero Stetson y le dedicó una sonrisa. Y luego hizo algo que Zane, al que ella conocía, nunca hubiera hecho. Le tiró un beso. Janine contuvo el aliento. Aquel era el hombre del que estaba enamorada, el hombre con el que quería casarse y al que quería como padre de sus hijos. De repente se dio cuenta de que estaba mirando el mundo de color de rosa y que sin darse cuenta le había abierto a Zane su corazón una vez más. Zane, no se te ocurra, suéltame ahora mismo. Muy bien. Zane la soltó tirando el agua. Janine salió a la superficie, escupiendo y apartándose el pelo de la cara. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque necesitabas calmarte un poco. He visto cómo me mirabas, como si quisieras comerme. Eso no es verdad. Sí lo es. ¿Serás idiota o arrogante? No es que me queje, al contrario, me gusta que quieras un revolcón en la arena. Pero, aunque esta se considere una playa privada, hay gente por ahí. ¿Qué pensarían los farmers o los vecinos de tus abuelos? En lugar de responder, Janine empezó a nadar hacia la orilla. Estaba enfadada, pero de broma, y sería un placer hacer las paces, como siempre. Hacer las paces con Janine siempre era una experiencia placentera. Zane decidió quedarse un rato en el agua, que estaba estupenda. Siempre le había gustado nadar. Habían tantos lagos y ríos en las tierras de los Westmoreland que sus padres les habían enseñado a nadar antes de que se pudiesen andar. Se consideraban buen nadador y habían ganado muchas carreras a sus hermanos y primos. De hecho, había sido el campeón durante varios años, hasta que apareció Bailey. A partir de ese momento, la pequeña ninfa era la poseedora del título. Cuando miró a Janine en la toalla, pensó que le resultaba difícil creer que hubiera pasado una semana después de que se marchó del hotel. Cada día le parecía estar en el cielo. Hacían el amor por las mañanas
a mediodía y por la tarde iban de compras o a la playa. Ella había insistido en que se comprase un pantalón corto y para darle gusto lo había hecho. Según Janine, tenía unas piernas muy bonitas, algo que lo había hecho reír, pero le gustaba que lo mirase de esa manera, con esa expresión de deseo. Después de andar un rato salió del agua y sonriendo se tumbó a su lado. Relájate, no voy a molestarte. Janine frunció el ceño. Eso espero, tonto. Zane fingió un escalofrío. Ahora estoy temblando de miedo. Janine levantó los ojos al cielo. Te ha sonado el móvil, por cierto, le dijo. Tenía muchas amigas y seguramente más de una estaría preocupada por su repentina ausencia, pero ninguno de sus hermanos iba a darle información sobre su paradero. Unos días antes había llamado a la compañía telefónica para pedir un cambio de número, de modo que solo podía ser algún Westmoreland. Sería alguien de mi familia. Tienes varias llamadas perdidas. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en ese canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo. Esperando el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido, la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.